Muy buenos días a todos, a todas. Bueno, a continuación voy a presentar, tal como habíamos acordado, ¿verdad? Lo que nos correspondía a la clase de la semana número 3 en la asignatura de diseño. En este caso vamos a revisar, ¿verdad? De manera breve y concisa las fases de los procesos participativos y vamos a pasar por al menos las dos primeras partes, ¿verdad? O la primera mitad de estos procesos participativos también entendidos desde este momento como proyectos, ¿verdad? O intervenciones desde los enfoques participativos. En primer lugar, es importante señalar que las fases de los procesos participativos, al igual que las fases de los proyectos, ¿verdad? Sociales con enfoques participativos, cuentan, si bien con una misma lógica, ¿verdad? En términos de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, como en términos generales, y dependiendo de ciertos actores, perdón, autores, van agregando fases intermedias, ¿verdad? O complementando algunas fases. Pero, en suma, estos elementos son los principales, ¿verdad?, que fluyen para poder generar, ¿verdad?, instancias participativas para desarrollar, implementar, ¿verdad?, proyectos con enfoque participativo, proyectos sociales. Aparte de esto, también es necesario ir incorporando algunos otros elementos que son claves para estos diseños y que tienen que ver con no solamente con las fases de diagnóstico, con la aproximación hacia los territorios, sino que con una primera instancia que se le va a denominar o lo vamos a denominar preintervención. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo el proceso previo a la intervención o al trabajo incluso diagnóstico con la comunidad. En estas fases encontramos lo que aparece aquí como este cuadro celestito, ¿verdad? Que dice negociación inicial y autorreflexión, como ese proceso previo que tienen el grupo de profesionales o el grupo interventor, justamente en donde se posiciona desde la perspectiva que se va a posicionar para poder trabajar con la comunidad. Y en ese sentido también, de alguna manera, se anticipa o se piensa desde el espacio de las posibles problemáticas a intervenir, ¿ya? Y a partir de este proceso, ¿verdad? Desde esta posición inicial que toma el grupo que va a trabajar desde intervenciones participativas, que se comienza justamente en esta línea de trabajo de manera participativa, hasta llegar a la última instancia que se denomina evaluación participativa, en donde se va a evaluar todo el proceso, el cumplimiento de las metas, de los resultados y también, por qué no decirlo, proyectar hacia el impacto que pueda tener el haber tenido el proyecto de intervención. Ahora, como nosotros sabemos, dentro de las fases de diagnóstico van a aparecer, pueden aparecer varias problemáticas a la vez. Por lo tanto, ahí hay un proceso de priorización mediante cuál va a ser la temática, cuál va a ser la problemática que vamos a abordar. Y una vez que esa problemática se aborda en el proyecto, ¿verdad? Al llegar a la evaluación participativa, después es posible comenzar nuevamente el ciclo de estos proyectos sociales con enfoque participativo, tomando en consideración otra de las problemáticas vistas. Como les decía anteriormente, ¿verdad? Las principales fases, o podríamos decir que son cuatro, la que tienen que ver con el diagnóstico y la identificación, ¿verdad? La formulación y el diseño, la implementación, ejecución y seguimiento, y finalmente la evaluación. Ahora, durante todos estos procesos debe haber un reconocimiento, debe haber una participación, un encuadre que permita ir visualizando
cómo vamos avanzando, cómo vamos trabajando fase a fase, ¿verdad? Con quiénes estamos trabajando, qué elementos son importantes a considerar, a tener en cuenta, ser modificados, ¿verdad? Y cómo podemos fomentar y potenciar aquellos elementos que están funcionando. Obviamente, todo esto pasando por distintas etapas, ¿verdad? Y distintos componentes en cada una de estas fases que nos va a permitir organizar, sistematizar, ordenar, ¿verdad? Cada uno de estos componentes. Ahora, en términos temporales, ¿verdad? Normalmente se ocupan algunas herramientas como los cronogramas o las cartas Gantt. Sin embargo, siempre es muy importante volver a reiterar la importancia de la flexibilidad en estos procesos participativos. Muchas veces es más complejo, ¿verdad? Hablar de flexibilidad o incorporar elementos de flexibilidad en términos de tiempo, recursos, sobre todo cuando trabajamos de la mano con instituciones, ¿verdad?, que están asociadas a programas, a rendición de cuentas, ¿verdad?, en ciertos tiempos específicos desde las instituciones. Pero para ello debemos visualizar con anterioridad para no llegar ni tan justos a esos espacios, ¿verdad? Ni generar algunos elementos que puedan eh, conllevar conflictos dentro del desarrollo del proyecto. Ahora, dentro de todos estos procesos, ¿verdad? El grupo ejecutor, los profesionales e incluso parte de la comunidad que trabaja justamente de manera participativa en todas las fases de el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, cumple un rol de facilitador, ¿ya? Pero es un facilitador no solamente en cada una de las actividades, como aparece aquí en un inicio, ¿verdad? Que el rol del facilitador dentro de una actividad propiamente tal implica, por un lado, exponer, conocer, ¿verdad? De qué se va a tratar la actividad, poder explicarla con un lenguaje simple, ¿verdad? Mencionar cuáles son los temas que se van a abordar, cuáles son sus contenidos, cuáles son sus límites, sus formas de comunicación, etcétera, sino que también debe tener en cuenta que el facilitador es un moderador, es aquella persona, ¿verdad? O aquellos profesionales que van a aportar, ¿verdad? Eh, y podemos decir también organizar, reordenar y reorientar las distintas actividades que vayamos a realizar, ya sea en la fase de diagnóstico, ya sea en las fases de diseño, ¿verdad? O incluso en la implementación de acciones, talleres, actividades, obviamente. Ahora, todas las actividades que se vayan a realizar, que anteriormente yo se las había mencionado, por ejemplo, actividades de diagnóstico, actividades de presentación, actividades de diseño y planificación, actividades asociadas a la ejecución de talleres de evaluación, deben contar con estos elementos, aquellos que van a facilitar esa jornada. En primer lugar, delimitar siempre, encuadrar los objetivos de la actividad, no solamente los objetivos del proyecto en sí, ¿verdad? Sino que los objetivos de la actividad. Si la actividad es el diagnóstico, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo que va a tener este diagnóstico, ¿verdad? Por otro lado, está una de las características es la dinamización, ¿ya? Que es generar preguntas, ¿verdad? Que puedan aportar hacia la reflexión, estimular la participación eh, y eh, abordar, ¿verdad? La participación de todo el grupo, ¿verdad? Distintas herramientas que le permitan armar un espacio eh, participativo, ¿verdad? Y ocupar
tanto las herramientas, los medios, ¿verdad?, que tiene a su alcance para poder incluso en algunos momentos improvisar, cambiar la técnica cuando, por ejemplo, no funciona. Además de esto están las distintas estrategias. Nosotros hemos hablado de las técnicas participativas, de hecho, les- ahí les están para consulta dentro de la unidad también, dentro de los materiales, unos textos que eh, detallan distintas técnicas participativas para las distintas fases, pero también aquellas que están asociadas a la presentación, etcétera. Estas estrategias le permiten, facilitador, ¿verdad? Eh, Poder realizar y dar cumplimiento de los objetivos de las actividades, indistintamente las problemáticas o las adversidades que puedan darse en el contexto de lo comunitario o de la comunidad. Y finalmente también encuadrar y cerrar las instancias de reunión, poder sintetizar, recoger temáticas, ¿verdad? Nuevas preguntas, etcétera, etcétera, pero siempre desde un lenguaje cercano, vincular, no técnico y que permita a todos y todas las participantes, ¿verdad? Poder no solamente comprender, sino que sentirse partícipe dentro de esta instancia. Por lo tanto, este facilitador o facilitadora, ante todo, viene siendo un provocador o una provocadora, ¿verdad? Porque va a ser capaz de generar más preguntas que respuestas dentro de estos espacios. Como les decía anteriormente, vamos a hablar en una primera instancia de lo que vamos a denominar eh, la preintervención, ¿ya? Ahora, el proceso de preintervención está asociado a la demanda y a los procesos de demanda y negociación. Y como les decía anteriormente, hay distinciones importantes entre, eh, entre los distintos organismos, ¿verdad? O los distintos actores con los que vamos a desarrollar o nos hemos relacionado para diseñar y ejecutar un proyecto social con enfoque participativo. Por un lado están aquellos institucionales, ¿verdad? Que son bastante, que pueden ser más rígidos porque responden a cronogramas, a programas, ¿verdad? O a recursos que tienen sus propios tiempos, ¿verdad? Y sus propios abordajes y formas de entregar la información, o las distintas organizaciones, colectivos, incluso la comunidad en general. Ahora, es siempre necesario preguntarnos para qué vamos a intervenir, ¿verdad? ¿Para qué se interviene? ¿Cómo se va a intervenir? ¿Y cuáles podrían ser los efectos dentro de engranaje social, ¿verdad? Que va a generar esta intervención. Y en ese sentido es importante entender las diferencias que nosotros ya hemos mencionado sobre la intervención social desde perspectivas más tradicionales a aquellas que son desde enfoques más participativos. Eh, Sabemos nosotros que la intervención social desde las categorías más tradicionales, más clásicas, ¿verdad? Implican una bajada vertical y una relación también vertical entre el grupo que interviene, el grupo interventor y aquellos que son intervenidos. Por lo tanto, existe un mayor tecnicismo, la participación está asociada solamente a ciertas instancias y momentos y que tiene mayor relación con el ser partícipes y receptores de ciertas acciones que ser quienes promuevan y realicen o desarrollen justamente este proyecto. Ahora, una vez que hemos pasado y entendemos y hemos definido esta primera etapa, ¿verdad? O estos primeros elementos que aparecen en la preintervención, vamos a lo que entendemos como negociación inicial y autorreflexión. La negociación inicial y autorreflexión tiene que ver como lo habíamos hablado los había mencionado anteriormente.
¿verdad? ¿Desde qué posición nosotros o el grupo que va a intervenir con la comunidad se posiciona a trabajar las temáticas y los las distintas temáticas, ¿verdad? Para trabajar con la comunidad. Acá, en estos procesos, ¿verdad? También se realizan diagnósticos situacionales, que son revisión y estudio de las distintas temáticas o de la temática que se va a abordar en sí con el grupo con el cual vamos a abordar, en donde vamos a visualizar, por ejemplo, ¿qué información tenemos al respecto? ¿Qué es lo que sucede con esta temática? ¿Qué es lo que la evidencia, las distintas bases de datos, las estadísticas nos proporcionan como información respecto al tema en cuestión? Vamos a identificar también cuáles van a ser justamente los actores claves con los cuales vamos a trabajar durante todo este proceso. Vamos a definir el propósito y los objetivos de cada una de las etapas, entre ellas justamente la del diagnóstico. Se van a establecer las distintas reglas, normas, formas de comunicación, ¿verdad? Y por supuesto, el vínculo con la comunidad. En una segunda instancia, en esta segunda gran fase, está la familiarización, mapeo y difusión del proyecto. La familiarización nos va a servir para, decía anteriormente, caracterizar territorio, comunidad, organización a través de estos diagnósticos situacionales, ¿verdad? Describir cuáles son los entornos sociales, cuáles son los agentes sociales más relevantes dentro del espacio con el cual vamos a trabajar, con qué grupo vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Quiénes van a poder participar y de qué manera? Identificar las formas y con quiénes y quiénes van a participar y cómo van a participar. Cuáles son los tiempos, los recursos, los motivos, ¿verdad? Que tiene la comunidad o los distintos actores de la comunidad para trabajar. Además de esto, justamente se organiza el equipo para poder identificar justamente en estos espacios, ¿verdad? Con quiénes contamos y para qué. Hay algunas técnicas de familiarización que podemos ir ocupando para ir recogiendo esta información de la cual estábamos hablando anteriormente. Las más conocidas son algunas técnicas participativas, ¿verdad? Como la observación participante o las entrevistas, ya sean informales, formales, ¿verdad? Grupales, individuales, para consultar con estos actores claves, ¿verdad? Con estos sujetos que nos van a informar como informantes clave. Además de eso, revisión de documentos de fuentes secundarias, como les decía, datos de sociodemográficos, informes, memoria, artículos, noticias, qué sé yo, toda aquella información que nos permita conocer de mejor manera este entorno. Después, en la instancia de mapeo, una vez pasada la instancia de familiarización, el mapeo es una técnica que permite identificar o arroja características, ¿verdad?, desde las distintas redes sociales y cómo se relacionan estas dentro del territorio. Por lo tanto, también genera y ubica geográficamente no solamente los distintos elementos que hay en el territorio, como un mapa, ¿verdad? Un dibujo, ¿verdad? De el barrio, la comuna, con, por ejemplo, dónde están los servicios, en dónde están las plazas, los nombres de las calles, los barrios y algunos elementos que desde el ámbito sociocultural puedan ser importantes, no solamente instituciones como, qué sé yo, acá está la escuela, el CEFAM, la junta de vecinos, una cancha, una plaza, sino que también algunos otros elementos que puedan ser característicos, por ejemplo, culturales dentro de un espacio. Acá existe, qué sé yo, están unos negocios que están abandonados hace mucho tiempo, aquí tenemos algunas casas ocupas, aquí tenemos una animita en la cual siempre se hacen distintos tipos de actividades, etcétera. Pero aparte de este mapeo territorial y geográfico, existe un mapeo de relaciones, ya de redes sociales.
Y estos mapeos de relaciones se pueden, por ejemplo, como aparece en esta foto, ocupar una técnica que se llama sociograma y permite conocer la relación que existe entre los distintos agentes de la comunidad y cómo estos se relacionan. Por ejemplo, cómo se relacionan las autoridades, ¿verdad?, de la comunidad con las instituciones, qué sé yo, los distintos actores, el grupo, los vecinos, con qué relación tienen con eh, aquellas autoridades municipales, con el personal de salud, con eh, carabineros, eh, o las distintas instituciones. Ya entonces, a través de este flujo, ¿verdad?, de las distintas líneas que se van formando y las distintas flechas, vamos viendo cuál es el tipo de relación. Si hay una relación más dominante, más débil, más fuerte, más horizontal, si es que existe mayor o menor relación, si hay relaciones conflictivas o no existe relación, etcétera, etcétera. Como les decía, esta técnica junto a otras aparecen en estos documentos que yo les subí, son resúmenes, que hay un PPT y además de eso, un PDF, si mal no recuerdo, con las distintas técnicas. Y en esta primera fase también aparece la divulgación del proyecto de intervención. Esto quiere decir que si bien no tenemos definidos los objetivos del proyecto propiamente tal, sí se ocupan medios de difusión para poder invitar a la comunidad a participar en el diseño y en el diagnóstico de acciones que apunten a resolver problemáticas de la comunidad. Y aquí, sobre todo cuando trabajamos desde los enfoques participativos, se aparece eh, un elemento distintivo y que es el grupo motor, que es la constitución, ¿verdad?, del grupo motor. El grupo motor viene siendo un grupo mixto conformado por el equipo que interviene, por ejemplo, profesionales, ¿verdad?, y las personas del territorio que van a trabajar activamente en todas las fases del proyecto, ya que tienen intereses y que no necesariamente están asociados, por ejemplo, a algún cargo directivo, a alguna organización, etcétera. Y su objetivo es participar justamente de manera activa en todo este proceso de intervención. Una vez que se ha conformado todo este proceso previo, ¿verdad?, de la autorreflexión, ¿verdad?, de la negociación, la familiarización, el mapeo, y la difusión con la creación de este grupo motor, viene esta primera parte ya de lleno a trabajar con nuestro proyecto, que es el diagnóstico participativo, y que es este proceso, ¿verdad?, que nos permite obtener información desde la misma comunidad sobre sus necesidades, sus problemas, sus intereses, ¿verdad? En el contexto de intervención y además de eso, cuáles serían los recursos que esta comunidad tiene para poder abordar justamente la problemática, teniendo como fin generar conocimiento útil para poder desarrollar y planificar las acciones que van a conducir a mejorar esta situación problemática o deficiente. A partir de este diagnóstico participativo, ¿verdad? Tiene esta puesta en común y la devolución de los resultados. Una vez que hemos realizado los diagnósticos participativos, que pueden ser en varias sesiones, en una o dos sesiones, ¿verdad? Y que se pueden ocupar distintas técnicas, ¿ya? Y que se hacen en conjunto con la comunidad, viene lo que se denomina devolución de los resultados. Nosotros ya los habíamos hablado de manera anterior y habíamos dicho que la devolución de los resultados no solo apunta hacia una hacia la necesidad de poder validar esta información que ha sido recogida, ¿verdad? Y que la comunidad pueda decir si efectivamente
lo que hemos interpretado, la información que hemos recogido, apunta a lo que van a querer trabajar en este proyecto, sino que además también es una instancia que desde lo ético es necesario tener en consideración y poder responder siempre. ¿Por qué? Porque si no, nos deja en un espacio eh, solamente de utilización de la comunidad. Sería una forma de extractivismo, ¿verdad? En donde vamos a recoger información, ¿verdad? Pero después solamente es eso. Yo recojo información que nos va a servir, pero no hago el espacio de retroalimentación, ¿verdad? Por lo tanto, esa figura circular, ese feedback no aparece. Por eso que es súper importante siempre tener en cuenta y considerar la devolución de los resultados, tanto para validar la información del diagnóstico ha sido trabajado y realizado no solamente en la comunidad, sino que con la comunidad, sino que además también como un mínimo ético para la relación desde, o las relaciones que se dan desde los enfoques participativos. Ahora, tenemos distintos tipos de herramientas participativas. Eh, Aquí voy a mencionar cuatro grandes tipos de herramientas participativas que se pueden ir ocupando, que pasan de las técnicas y dinámicas de grupo, ¿verdad? Que se pueden ocupar para la presentación, ¿verdad? Para técnicas rompehielos, de presentación, etcétera, aquellas técnicas de visualización que son más gráficas, ¿verdad? Eh, Qué sé yo, incluso más visuales, por ejemplo, los mapeos territoriales, el uso y el diseño de afiches, ¿verdad? El collage, el photo voice, etcétera, etcétera, técnicas que a partir de la imagen generan información o se trabaja cierta información, las técnicas clásicas de las metodologías cualitativas que son aquellas asociadas a la comunicación oral, ¿verdad? Como las entrevistas. Y además de eso, las técnicas de observación de campo que pueden ser ya sea de manera participativa, por ejemplo, asistiendo a reuniones de las organizaciones, juntas de vecinos, compartiendo con ellos, como aquellas no participativas en donde se hace este registro, ¿verdad? O se va tomando nota, pero desde una mirada un poco más distante y no tan vinculante con los otros. Ahora, las herramientas participativas pueden ser utilizadas en las distintas etapas del proyecto, de un proyecto, ¿ya? En las fases de diagnóstico, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hablado y algunas tenemos para mencionar que pueden ser la lluvia de ideas, el árbol de problemas. Podemos también trabajar el famoso el sociograma, el sociodrama. Hay otras como eh, que se trabajan con murales, no me acuerdo cómo se llaman, etcétera. Después tenemos las de en la fase o etapa de planificación de acciones, ¿ya? También hay el árbol de objetivos, el cohenciómetro, las matrices de planificación y de priorización. Después, en las fases de implementación, en donde vamos a incluir el monitoreo, ¿verdad? Algunos tipos de, qué sé yo, encuestas o herramientas como entrevistas, focus group, u otras técnicas que se pueden ir trabajando para ir identificando todo el uso de talleres, ¿ya? Como de talleres participativos y, por supuesto, en las fases de evaluación que también están todas por ejemplo, hay técnicas como la del semáforo, las técnicas también se puede ocupar el
el coenciómetro y otras varias que yo les comentaba que aparecen y que podemos también ir adaptando a a las distintas necesidades. Acá tenemos algunos, para ir mencionando algunas de las técnicas participativas que podemos ocupar en las fases del diagnóstico. El sociodrama, como técnica de dinámica de grupo, en las técnicas de visualización, collage, mapa, flujograma, diagramas temporales, el FODA, en las técnicas de entrevistas, focus group, lluvias de ideas, y las de observación, como la observación participante y no participante. Podemos partir con ciertas preguntas hacia la comunidad en esta fase de diagnóstico, como por ejemplo, ¿qué le duele a la comunidad? ¿Qué le molesta a la comunidad? ¿Cuál es este por qué? ¿Por qué duele? ¿Por qué molesta? El para qué, ¿verdad? Y el para quién. Y con eso justamente nosotros vamos a ir diseñando paso a paso el objetivo de intervención. Y en una segunda fase viene la formulación del plan de acción. Y este es está asociado al diseño del plan de acción en donde se va a organizar, gestionar y controlar todas las actividades y tareas que van a conducir a el cumplimiento de los objetivos que han sido establecidos dentro de un espacio temporal, un recurso y ciertos requerimientos. Ahora, el producto de esto es un documento de trabajo que nos va a servir como guía y que, por ejemplo, puede ser plasmado en una carta Gantt o en un cronograma, ¿verdad? En una secuencia temporal, tanto de actividades como de recursos, personas responsables, ¿verdad? Asignación de tareas, etcétera. Acá se nos definen los objetivos de intervención, definimos el propósito a lograr, y los objetivos son guías de intervención que tienen que ver con el qué, el dónde y el quiénes, obviamente se van a relacionar con la definición del problema. Pensemos que el objetivo es la respuesta, se desprende justamente eh, es la respuesta a, a este problema, ¿verdad? Identificado en la etapa inicial y se debe expresar claramente y ser coherentes entre sí. Y para ello vamos a definir tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Ahora, los objetivos deben cumplir requisitos básicos, ¿verdad? Que son, apunten a lo que queremos lograr. En primer lugar, deben ser pocos y preferiblemente vamos a trabajar siempre con uno general y no más de tres específicos, entre tres y cinco puede ser. Deben estar enfocados al logro y no a la actividad. O sea, realizar talleres sobre talleres de rescate de memoria es una actividad, ¿ya? Eh, no es un objetivo. ¿Por qué? Porque si dejamos o definimos un objetivo como el cumplimiento de una actividad, si por algún motivo la actividad cambia o no se puede realizar, queda sin cumplir el objetivo. Mientras que el objetivo en sí es un logro. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero trabajar el rescate de la memoria de una comunidad en específica. Ah, el rescate de la memoria, entonces rescatar la memoria colectiva del grupo, de la comunidad tanto, tanto. eh, Ese es el objetivo y por lo tanto una de las actividades que podemos llevar a cabo para dar cumplimiento a a ese objetivo podría ser la realización, ¿verdad?, de un microdocumental sobre, qué sé yo, los primeros pobladores. Talleres audiovisuales, ¿verdad? Un concurso audiovisual sobre el rescate de la memoria, etcétera. Acá tenemos al costado izquierdo de la pantalla la definición de cómo construir este objetivo general, ¿ya? Que el objetivo general es la acción, y siempre se va a iniciar con un verbo en infinitivo y contiene el que quiero hacer, el para qué quiero, eh, y el para quiénes, el dónde y el cuándo, ¿ya? Ejemplo dice recuperar,
que es el verbo en infinitivo, ¿verdad? La identidad local, que es el qué, creando sentido de pertenencia, el para qué, entre los vecinos del barrio Matasur, el para quiénes, y ahí nos faltaría durante, por ejemplo, el segundo semestre del 2025. Y después, los objetivos específicos son logros que son posibles obtener y medir a realizar el proyecto y son acciones, pero mucho más concretas que el objetivo general. Ahora, nos permite justamente el objetivo específico dar cumplimiento de este objetivo general y al ser más concreto, no se presta para una doble intervención. Cuando yo hablo, en el caso del objetivo general, de recuperar la identidad local creando sentido de pertenencia o fomentando el sentido de pertenencia, puedo pensar en múltiples acciones, múltiples actividades que me lleven o múltiples vías que me puedan llevar justamente a recuperar esa identidad local a través del sentido de pertenencia. Pero si nos pasamos al lado, ¿verdad? A la parte inferior derecha de la PPT, el ejemplo dice elaborar antecedentes historiográficos sobre la memoria e identidad del barrio Matasur durante el segundo semestre de 2025, por ejemplo. Elaborar antecedentes historiográficos no da para eh, mayores, para una doble interpretación, ¿ya? Podemos, se puede realizar a partir de distintas actividades, pero a lo que apunta es a lo mismo, que porque los antecedentes historiográficos son parte, pueden ser parte de la identidad local, ¿verdad? Pero la identidad local también la construye o se construye a partir de distintos u otros elementos adicionales. En esta segunda etapa, ¿verdad? Una vez que se han definido el objetivo general y los objetivos específicos, se va a definir las actividades. Ahora, ¿qué son las actividades? Son las etapas que contempla este proyecto y nacen de los objetivos específicos. Es lo que realmente se va a realizar. Entonces apunta a esa acción concreta, a esa actividad concreta, ¿verdad? Y cada actividad se debe argumentar, debe tener, no solamente debe estar relacionada con el objetivo en específico, sino que también debe ser coherente en la forma de trabajarlo durante el proceso de planificación. Y la descripción de cada actividad debe precisar cuáles son las técnicas o las herramientas, los recursos, a quién estarán, quiénes van a estar a cargo, cuáles son los tiempos en los que se van a realizar, etcétera, etcétera. Ahora, además de lo objetivo general, lo objetivo específico, las actividades, nos vamos a encontrar con las metas o los resultados esperados, que es que se resume en cuánto deseamos lograr. O sea, ¿qué esperarían que ocurriera a partir de la ejecución de este proyecto, una vez que se han implementado todas estas actividades? Y por lo tanto, se establecen a partir de estos objetivos también definiendo indicadores que puedan ser observables y que permitan determinar la medida en que se van a alcanzar estos resultados. Ahora, la redacción de la meta debe expresarse claramente el qué se va a hacer y hasta qué punto se quiere llegar. Por ejemplo, dice el 90% de los dirigentes de Matasur son capacitados al 30 de diciembre de, aquí dice 2022, pero del 2025, por ejemplo. Ya entonces podemos, ahí hay una medición que es cuantitativa en este caso, ¿verdad? Con lo que yo espero que pueda o que ocurra a partir de la ejecución, por ejemplo, de una actividad que podría ser taller de capacitación, ¿verdad? O jornadas de capacitación dirigidas a los dirigentes de las organizaciones comunitarias del barrio Mata Sur. Entonces, la meta es que el 90% de los dirigentes son capacitados a tal fecha. Ahora, las metas se van monitoreando en función, van a ser monitoreadas, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, vamos a cuantificar, ¿verdad? O encontrar esta unidad de medida
¿ya? Que aquí un ejemplo es el porcentaje. Después está a lo que vamos a referir esa cantidad, ¿ya? O sea, en este caso es el grupo dirigente, la acción que apunta a esta meta que tiene que ver con esa capacitación, o sea, el capacitados y el rango de tiempo que tenemos para cumplir esto. Ahora, ¿qué técnicas podemos utilizar en la fase de formulación de o el diseño y planificación de un proyecto participativo? El árbol, bueno, el árbol de problemas apunta más al diagnóstico, el árbol de objetivos sí estaría más presentes acá. El teatro forum, el semáforo, las técnicas de priorización, matriz decisional, etcétera. Ahora, es importante siempre caracterizar cuáles van a ser los actores involucrados, o sea, con quién o con quiénes vamos a trabajar, establecer el calendario y la temporalización del trabajo que se va a realizar con la comunidad, el cómo y el cuándo vamos a realizar este plan de acción, cómo nos vamos a organizar, quiénes lo harán y cuándo. Y acá tenemos un ejemplo de carta Gantt que no solamente está asociado a las actividades propiamente tal, sino que incluye reuniones de coordinación y organización de todo el proceso de el proyecto. Y además de eso también contamos o es necesario incluir, ¿verdad?, la elaboración de un presupuesto que tiene relación con lo que necesitamos para realizar este proyecto, con qué vamos a contar y que necesitamos, por ejemplo, buscar afuera, gestionar o autogestionar. Acá tenemos algunos ejemplos de presupuesto de recursos materiales, recursos humanos, recursos de infraestructura o equipamiento, etcétera. Esos estimados y estimadas. Entonces, dejo por acá, ¿verdad? Voy a dejar esta pequeña presentación para que ustedes puedan revisarla, aparte de la, la presentación que ya está disponible desde la segunda semana, desde la primera segunda semana, para que ustedes puedan complementar. Y este miércoles entonces vamos a resolver las dudas y presentar lo que va a ser nuestra evaluación de la primera unidad. Que tengan una excelente semana. Chao, chao.